a dirigir en una oración de inicio y una oración de final. Y Naudi tiene la cena del Señor junto con la ofrenda. Y bueno, yo voy a dirigir los cantos y dar la reflexión. Okay. Entonces, bueno, adelante, Gadiel. Ok, gracias, Rolando. Bien, en primer lugar, nos he saludado a todos los que están conectados. Un abrazo virtual, un abrazo por este medio en Cristo Jesús. Les amamos. Y bueno, y estamos preparados, estamos precisamente haciendo lo que desde hace siglos los cristianos realizan, que es esta reunión en comunión para recordar que nuestro Señor Jesucristo dio su vida por cada uno de nosotros. Bien, vamos a hacer una oración para dar gracias y para iniciar el servicio. Bueno, oremos, hermano. Padre Celestial, agradecemos tu misericordia para con cada uno de nosotros, que entregaste a tu Hijo para que a través de su muerte, a través del sacrificio que hicieron ambos, Señor, nosotros podamos ser salvos. Nos diste vida a través de tu Hijo, porque muertos estábamos todos desde el mismo momento en que el hombre cayó bajo la desobediencia. Y tú nos diste la oportunidad, aún mereciendo el castigo, nos diste la oportunidad a través de tu Hijo. Gracias por ello, Señor. Te pedimos en este momento que estamos iniciando este servicio en honor a nuestro Salvador y para recordar ese momento tan especial y tan doloroso para nuestro Salvador, que sufrió los mayores vejámenes, pero tan misericordioso para cada uno de nosotros, Señor. Lo recordamos a través de dos elementos, el pan y el vino. Rogamos, Señor, que esta actividad que estamos haciendo sea de tu agrado, llegue a tu trono con un agradable olor, Señor, porque lo hacemos de corazón. Te pedimos tu bendición para cada uno de los presentes y permite que cada una de las cosas que vamos a hacer, como es cantar, lo ores a tu nombre, Señor, y un estudio que refleje tu palabra y que pueda quedar en nuestras mentes y en nuestros corazones. Padre, nos ponemos todos en tus manos, los pongo a todos en tus manos, Señor, en el nombre y sagrado nombre pues, de tu Hijo, Jesús. Amén. Amén. Bien, hermano. ¿Quién va a cantar? Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Adorar a Jehová en la hermosura de su santidad. Porque grande es Jehová y digno de su cena alabanza. Adorar a Jehová en la hermosura de su santidad. Y temed delante de él toda la tierra. Y temed delante de él toda la tierra. Y temed delante de él toda la tierra, porque grande es Jehová, porque grande es Jehová, porque grande es Jehová, nuestro Dios. Y temed delante de él toda la tierra. Temed delante de él toda la tierra. Y temed delante de él toda la tierra. Porque grande es Jehová,
porque grande es Jehová, porque grande es Jehová, nuestro Dios. Mira cuán pleno y cuán delicioso es habitar junto los hermanos en armonía. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar junto los hermanos en armonía. Porque allí envía, Señor Jehová, su amor, vida eterna y santidad. Porque allí envía, Señor Jehová, su amor, vida eterna y santidad. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar junto los hermanos en armonía. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar junto los hermanos en armonía. Porque ahí envía, Señor Jehová, su amor, vida eterna y santidad. Porque allí envía, Señor Jehová, su amor, vida eterna y santidad. Yo quiero trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero cada día trabajar y esclavos del pecado libertar, conducirlos a Jesús, nuestra guía, nuestra luz, en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. El que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar, Padre, el link de la congregación del Hijo de Cristo. Te lo paso para que escuche la palabra hoy, para que la vean. Ok. Bueno, seguimos alabando a nuestro Señor. Vamos a cantarle a su nombre, recordando el Salmo 125, un salmo pues que nos recuerda de la protección de Dios para con su pueblo, la protección de Dios para con su pueblo. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre, como Jerusalén. Tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo. Desde ahora y para siempre, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre, como Jerusalén. Tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo.
desde ahora y para siempre. Mirarte solo a ti, Señor. Mirarte solo a ti, Señor. Mirarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. No mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Buscarte solo a ti, Señor. Buscarte solo a ti, Señor. Buscarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Hermano Naudi, adelante con la cena del Señor.
Bueno, buenos días, hermanos, los que no he saludado hoy, ¿verdad? Que se han ido conectando luego. De todas maneras, voy a hacer rápidamente un saludo a todos los que están conectados. La lista que está aquí: Dana, Egli, Helia, Gabriel, Gadiel, Hoiber, Mariana, Melissa, Mireya, Naudi, Yorkis y todos los que se encuentran pues con ustedes conectados allí también, porque sé que hay algunos que están juntos en una casa viendo por una misma cámara. Entonces, bueno, un saludo para todos. Bueno, yo quería hoy compartir una pequeña reflexión, la cual yo la he titulado la fe en medio de la ceguera. La fe en medio de la ceguera. Mi último estudio, antes del de Gabriel, yo lo enfoqué principalmente a la compasión de Cristo hacia las personas, ¿no? La compasión. No solamente Cristo vino a predicar el evangelio, a predicar acerca del reino de Dios que se había acercado, sino que también como una señal de que Él era el Cristo, el Mesías esperado por los judíos. Él venía acompañado de una serie de señales que tenían que ver también con la compasión, con sanar enfermos, echar fuera demonios y todo este tipo de cosas eran una muestra para Jesús de que Él era el Cristo. Entonces, estuvimos hablando un poquito de eso, de que la compasión es parte también de lo que significa, pues, es estar en el reino de Dios, ¿no? Y de hecho, la salvación de nuestras almas es un acto de compasión de Dios hacia nosotros, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo, un mundo que no merecía tal perdón, pero que Dios, por compasión, por misericordia y por amor, pues entonces Él hizo el acto más grande que pudiese ocurrir, pues, en la historia de la humanidad y en cualquier otra historia de existir algún otro tipo de vida inteligente en otro planeta. El mayor acto de amor, como es dar la vida propia por otros, ¿no? En este caso, pues la vida de Dios, pero a través de Jesucristo hacia nosotros, ¿no? Y el texto bíblico es muy explícito en decirnos que Jesús amó a los suyos hasta lo sumo. Es decir, si pudiese existir un tope del concepto del amor, de lo que significa el amor, pues Jesús, por sus actos, logró llegar hasta ese nivel de amor hacia nosotros. Y por supuesto, Él nos invita a que le imitemos, a que sigamos sus pisadas y vayamos escalando hacia ese nivel de amor. Entonces, la compasión, ¿no? Muy importante. El día de hoy, yo voy a hablar de dos actos de compasión que tuvo Jesucristo, pero no me voy a referir precisamente a la compasión. Quiero hacer otro tipo de cosas, ¿no? Recuerden que el estudio lo llamé la fe en medio de la ceguera. Y lo que vamos a hacer hoy es hacer una comparación entre dos momentos distintos donde se encuentra Jesús. Hay dos lugares distintos, dos tiempos distintos, dos personas distintas, pero se efectúa el mismo milagro. Aún el movimiento es diferente. Y según lo que explica el texto, pareciera ser que la clave está dentro de las dos comparaciones que son antagónicas,
Es decir, son muy diferentes la una de la otra. Es la fe de la persona en ese momento que está recibiendo el milagro de Jesús. Recordemos también que la época de Jesús fue una época que de esclavitud. Él nació en una generación que estaba sometida por una nación extranjera, ¿verdad? Todos lo sabemos, Roma, y eso pues acarreaba a la nación de Jesús, a la nación judía, pues muchas limitaciones en cuanto a libertades se refiere. Y entonces una de ellas era el acceso a la medicina, el acceso a la medicina, por ejemplo. Entonces, pues era muy común las enfermedades en ese tiempo, en el caso de los judíos. Por eso fue de mucho impacto el hecho de que una persona pudiera sanar, ¿no? Con sus palabras, con su toque, ¿no? Eso fue algo sumamente impactante para el pueblo de Israel. Y era por eso que Jesús rápidamente alcanzó fama dentro de su pueblo. Aun cuando él hizo esfuerzos deliberados para evitar alcanzar esa fama tan rápido, en diferentes textos que leemos, vemos que para muchas de las sanaciones de Jesús, siempre él decía, por favor, no lo digas a nadie. Vete a tu casa, guarda silencio. Porque Jesús estaba evitando el alboroto de gente y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, cosa que, bueno, lamentablemente no se pudo ocultar demasiado, ¿no? Y la fama de Jesús se extendió por todas las regiones, no solamente de Judea, de Samaria y de Galilea, sino también se extendió a los alrededores, ¿no? Y uno de los casos que vamos a ver hoy es uno que está, pues, del lado este de Israel, pues, que es Betsaida, muy pegadito allí, pues, al mar de Galilea, pero de la parte fuera de Israel, ¿no? También está muy cercana a Capernaum, que es el lugar donde Jesús hizo la mayoría de sus milagros. Entonces, Jesús hace dos sanaciones, ¿no? Y es lo que vamos a comparar el día de hoy. Una de las sanaciones la hace que está, pues, en el lado sur de Israel, Judea, muy cerca de Jerusalén, Jericó, y la otra la hace en Betsaida, ¿no? Ya en el norte, allá por Galilea. Entonces, pero hay algo muy interesante. Primero, una similitud de ambas sanaciones y ambos milagros es que las dos personas estaban ciegas. Y bueno, todos sabemos lo que es la ceguera, ¿no? Algunos lo saben, pues, de primera mano, porque la viven o la han vivido de nacimiento. Otros la hemos conocido de segunda mano, porque ya, pues, la vista por diferentes motivos se nos ha ido deteriorando y entonces hemos experimentado una ceguera parcial que gracias, pues, a la tecnología, pues, podemos todavía mejorar la parte de la visión. Y bueno, y qué bueno y felicidades para el que esté aquí presente y que todavía tenga su vista 20/20. No sabe lo que es la ceguera, ¿no? Física, por lo menos. Pero bueno, sabemos también los que manejamos, conocemos ese término que se llama el punto ciego, ¿no? El punto ciego del vehículo, que está en el retrovisor. Cuando uno ve, pues hay un punto en la parte trasera del vehículo, ¿no? Donde, bueno, se puede esconder vehículo y no poder ver por ninguno de los retrovisores, se puede ver, ¿no? Entonces, eso lo han llamado el punto ciego.
Y por ahí se han producido muchos accidentes, ¿no? Cuando no se presta atención, se coloca un vehículo allí y uno trata de hacer un cruce y uno sabía que estaba el carro allí o la moto o lo que sea y bueno, se produce el accidente, el punto ciego. Y entonces, claro, es esa pérdida parcial o esa pérdida total de la vista. También podríamos ver otra perspectiva de la ceguera, ¿verdad? Donde podríamos decir que todos los seres humanos somos ciegos hasta cierto punto, porque todos los seres humanos podemos ver solo lo que está a nuestro alcance de visión. No podemos ver más allá. Entonces, ese más allá ya para nosotros es un punto ciego. Si nosotros estamos viendo al horizonte, bueno, podemos ver una larga distancia, pero nos arrojan una pared de pronto y se nubla la visión. Ya no podemos ver el más allá, solo vemos hasta la pared, ¿no? Ese es otro tipo de visión, ¿no? Dependiendo de la distancia, dependiendo de los obstáculos a nuestro alrededor, bueno, ahí estará al alcance de nuestra visión también. Otro tipo de ceguera también se relaciona con la ignorancia. Por ejemplo, somos ciegos o ignorantes sobre la mayor cantidad de cosas que existen en el universo. Muy pocas las cosas que nosotros realmente conocemos. Pero si nos preguntan, por ejemplo, en este mismo instante, cómo un cocuyo produce la electricidad en su cuerpo, ¿verdad? Para alumbrar en las noches, yo no sé, de pronto Mirellita tenga luz, ¿verdad? Tenga visión, porque ella estudió biología, pero quizá la mayoría de nosotros, pues, ignoremos en cuanto a un pequeño cocuyo, cómo es que su cuerpecito genera, pues, esa electricidad en su cuerpo para producir luz. ¿Qué tipo de visión tiene una mosca? O sea, yo podría hacer 1000 preguntas, de las cuales, pues, quizás no ninguna. Entonces, bueno, somos ciegos o ignorantes sobre la mayoría de cosas que ocurren en el mundo físico. Y, eh, y bueno, también ocurre lo mismo en el mundo espiritual. Son muy pocas las cosas que conocemos sobre el mundo espiritual. Y en este momento, hace poco, cuando empezamos a conectarnos, comentábamos con Mireya y con Gadiel, con Naudi, Mirellita también que estaba por allí, y hablábamos de lo que era una vacuna, una medicina, que experimentaban pues con esas cosas con los seres humanos. Y Gadiel dice, bueno, siempre ha sido así, ¿no? Toda la vida ha sido así. Y entonces, aquí entró mi hijo. Naudi, un minutito, ya te dije.
Disculpen, hermanos, lo que pasa es que, bueno, ya había comentado con Naudi cuando empezamos que había la posibilidad de que mi hijo me viniera a buscar, pues estoy solo con ellos, mi esposa está trabajando, entonces era posible que hubiese esta interrupción. Bueno, entonces les decía pues que hay ceguera de todas las maneras posibles, es decir, Gadiel decía, bueno, es que nos han dado medicinas toda la vida y las tomamos sin saber exactamente que, bueno, y unas han resultado bien, otras han traído efectos secundarios, etcétera. Entonces, ¿por qué no lo hacemos, hermano? Por fe, no hay otra razón, porque alguien nos está diciendo, alguien que tiene más visión, que eso funciona, que eso da resultados buenos, positivos, que eso va a ayudar a mi vida, que eso va a ayudar a mi salud. ¿Y qué hago yo? Bueno, confío en lo que dice esa persona o ese estudio o ese análisis, etcétera, o ese conjunto de expertos y doy el paso adelante para hacer lo que ellos dicen, para yo poder mejorar y estar bien de salud. Hay unos que no, hay unos que dicen, yo no creo, yo no confío, yo no voy a tomarme eso. Entonces, bueno, dependiendo de la fe o la confianza de cada persona, entonces es que, pues, adelante con firmeza, da un paso adelante a medias o simplemente no da el paso. Entonces, vamos a ver aquí en esta comparación un caso curioso, una cosa muy curiosa, porque en uno de los dos casos en donde Jesús hace el milagro, pareciera que el milagro de Jesús no tuvo mucho éxito al principio, ¿no? Al principio no tuvo mucho éxito. Entonces tuvo Jesús que dar una segunda dosis a la persona para que el milagro pudiera ser totalmente efectivo. Pero sin más que decir, vámonos a los textos bíblicos. Vamos a Marcos capítulo 8, versículo 22 al 26. Sí. Marcos capítulo 8, versículo 22 al 26. Vamos a ver el primer caso. Este es el caso de Betsaida. Caso de Betsaida. Dice, vino Jesús, ¿verdad? Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, miren lo que hace Jesús, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase y fue restablecido. Y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a Jesús a su casa, diciendo, no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. Caso curioso, ¿no? Caso muy típico, porque la mayoría
de los milagros que Jesús realizaba, donde pudo realizar milagros, porque si es verdad también que narra la escritura que hubo en unas ciudades donde Jesús no pudo realizar ningún milagro por la falta de la fe de estas personas. Pero en este caso, ¿verdad? ¿Será que el hombre tenía media fe y no confiaba mucho? No, es decir, no hay una explicación muy clara, ¿verdad? De la razón de todo este proceso de sanación, pero es muy curioso, ¿no? Fíjense que a esta persona que vivía en Bethsaida se la llevan a Jesús, ¿ok? Se la llevan a Jesús y Jesús no lo sana en el mismo lugar, sino que lo toma de la mano y se lo lleva. Es Jesús quien comienza a guiar a ese ciego hacia las afueras de la aldea. Cuando ya fuera de la aldea, ¿verdad? Escupe en sus ojos, ¿no? Escupe en sus ojos. Mucho en este momento sobre la saliva de Jesús, connotación cultural dentro del pueblo judío, muy interesante, puede ser para otro estudio, ¿no? Porque algunos han dado algunos mensajes hablando de por qué Jesús escupió y que eso, bueno, eso es grotesco y en cierto sentido sí es grotesco, ¿no? Incluso pues en la misma Biblia, cuando le escupían a Jesús estando en la cruz y todo eso, pues obviamente. Pero hay una manera en que el escupirle a otro no era grotesco. Para otro estudio, ¿no? Entonces, bueno, Jesús le escupe a los ojos y le pone las manos encima. Y le preguntó si veía algo. Interesante, ¿no? Vemos aquí 3 acciones de Jesús para un milagro. ¿Okay? Camina con el ciego, agarrado de la mano con él, pone su saliva en sus ojos y también lo toca, ¿ok? Pone sus manos encima de él. Y también le pregunta si veía algo, ¿ok? Qué raro, ¿verdad? Cuando Jesús dice, mira, ya, sanado, anda, ve, entra, sal, le pregunta a ver si él lograba ver, ¿no? Y el ciego no veía claramente. Fíjense todo lo que tuvo que hacer Jesús, ¿okay? Y el ciego no veía claramente. Dice que veía como si fueran árboles que caminaban, ¿no? Entonces, de la ceguera total pasó a una ceguera parcial. Y en medio de la ceguera parcial, Jesús hace una nueva acción, ¿verdad? ¿Verdad? Dice que puso otra vez las manos sobre los ojos de él y le hizo que mirase. O sea, mira, vuelve a mirar, ¿no? Le agarraría la cara, no sé, porque dice la acción que fue Jesús que hizo que el ciego mirase y le hizo que mirase. Y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos y lo envió a su casa. Ahora, vamos a ver el otro caso, ¿no? Y luego vamos a hacer algunas comparaciones. El otro caso está ahí mismo en Marcos, en capítulo 10, un poquito más adelante, 2 capítulos más adelante, Marcos capítulo 10, versículo del 46 al 52. Marcos capítulo 10, versículo 46 al 52. Entonces, este es un ciego que se encontraba en Jericó. Y dice, entonces vinieron a Jericó, versículo 46. Entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí.
y muchos le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Interesante, ¿no? ¿Verdad? Otra sanación muy parecida a la de Betsaida. Fueron muy distintos, pero también podemos ver la acción de la persona, ¿verdad?, que está con Jesús de una forma también distinta. A uno lo vemos activo, el de Jericó, pero el de Betsaida lo vemos como en una actitud pasiva, ¿no? Pasiva. Entonces vamos a ver las comparaciones entre ambos ciegos. No, bueno, lo primero es, la primera comparación que podemos hacer entre los dos es que el de Betsaida se narra solo en Marcos. Jericó, aparte de Marcos, también lo narran Mateo y Lucas. Es decir, pudiéramos pensar que algo de especial tuvo la sanación del ciego que se encontraba en Jericó, ¿verdad? Porque, bueno, recibe atención de tres de los escritores, inclusive el de Lucas, ¿no? Cuando Lucas dice que él iba a ir a investigar todos los acontecimientos, ¿verdad? Para luego, pues, reportar eso, ¿no? A una persona que él estaba reportando, a Teófilo. Y bueno, esa historia, la de Jericó, le llegó de Lucas y plasmó esa historia también en su carta. Entonces, esa es la primera comparación que podemos hacer antagónica, ¿no? O sea, distinta de la una de la otra. Otra segunda comparación, ¿verdad?, que podemos hacer aquí es que el de Betsaida no sabemos quién es, no se dice su nombre, por alguna razón no se le da tanta importancia. Se le llama por nombre propio: Bartimeo, el ciego Bartimeo. Entonces, bueno, ¿qué relevancia podrá tener eso a los ojos de los escritores? Bueno, no sabemos en realidad si es cierta. Otra comparación que vemos entre ambos ciegos, ¿verdad?, es que el de Betsaida fue llevado hacia Jesús. Por eso dije, pues, que su actuación fue pasiva, ¿no? Fue llevado a Jesús, el de Betsaida. Mientras que el de Jericó, él tuvo una acción activa. Él se levanta, deja su manto y va hasta donde está Jesús. ¿Okay? Otra comparación que podemos ver aquí es que al de Betsaida, bueno, ya lo dije anteriormente, le costó ver. ¿Okay? Le costó ver. Jesús tuvo que hacer doble intento para que pudiera ver. Y el de Jericó vio inmediatamente, ¿verdad? Dice que al instante recobró la vista. Otra comparación que vemos también es que el de Betsaida regresa a su casa y el de Jericó siguió a Jesús por el camino, ¿no? Y entonces me llama mucho la atención estas comparaciones, porque si uno lo lleva al mundo espiritual,
pudiera sacar pues de allí muchas enseñanzas, pero vamos a reflexionar en algunas, ¿no? Incluso hay otra sanación de un ciego en Juan capítulo 10, ese no viene a colación para nosotros hoy, pero y Jesús da una enseñanza allí desde el punto de vista espiritual, desde la ceguera espiritual, ¿no? Hablando sobre los fariseos, que los fariseos creían que ellos veían, pero para Jesús estaban ciegos. Mientras que los ciegos, realmente reconocidos como ciegos de nacimiento, estaban viendo de forma espiritual. Muy parecido también a aquel hombre y aquellos dos hombres a los que se refiere Jesús, al fariseo que decía orando, mira, yo no soy como este otro que ha venido aquí, yo oro 3 veces al día, yo ayuno todas las veces, yo doy todas las ofrendas, yo no me pierdo un día de la sinagoga. Y el otro que decía, bueno, se daba golpes en el pecho, diciendo, pues apiádate de mí que soy un pecador. Y dice Jesús que el primero, pues no fue justificado, pero el segundo sí fue justificado. Entonces el primero creía que veía, que tenía todo claro, ¿verdad? En cuanto a digamos que a las ordenanzas de la ley, no fallaba en nada. Pero desde el punto de vista de Jesús, era una persona ciega. En cambio, el otro que entró a orar, pidiendo perdón por sus pecados, reconociendo que él no era nada en comparación con la majestad. Entonces Jesús dijo, bueno, para otro él no ve, es un ciego, un pecador, pero él está viendo. Él ha comenzado a ver. Ya va, hijo, ya va. Vaya con Diego, vaya con Diego. Vaya con Diego. Ven con papá aquí, ven con papá. Ok, aquí con papá. ¿Sí? Vaya, con papá. Vaya con Diego. Un segundito, hermano. Audi. Bueno, entonces vemos que desde el punto de vista de Jesús, los fariseos tenían una ceguera muy avanzada, una ceguera espiritual avanzada, a pesar de conocer las escrituras. En una oportunidad les dijo a ellos que las prostitutas y los recaudadores de impuestos ventaja en el reino de Dios. Y la razón era porque este tipo de personas que eran despreciadas por la sociedad estaban viendo a Jesús como la oportunidad de su vida, mientras que los fariseos no. Entonces ya pues llevaban una delantera, estaban viendo algo, los prostitutas y los recaudadores de impuestos, algo que los fariseos no veían, tenían cierta ceguera, Y es un cuadro evaluativo donde cada uno de nosotros podemos ponernos el caso de estos dos ciegos, ¿verdad? Y ver más o menos en dónde encajamos nosotros. Hasta qué punto nosotros clamamos a Jesús cuando tenemos dificultades en nuestra vida,
cosas que se escapan de nuestras manos, donde hay ese punto ciego en nuestras vidas, donde no podemos ver, donde no podemos actuar, convicción. Nosotros buscamos de Jesús, ¿verdad? Somos como Bartimeo, que llamaba a Jesús, Señor, hijo de David, Señor, hijo de David. Bartimeo estaba muy claro, veía mucho mejor que todos los que estaban allí, ¿verdad? De quién era Jesús, de lo que Jesús podía hacer, del poder que representaba, de ese Mesías que había venido, ¿verdad? ¿Qué quieres que haga? Dijo Jesús, que recobre la vista, Señor. Bueno, tu fe te ha sanado, vete. Entonces, estaba muy claro Bartimeo, a pesar de no ver. Sin embargo, el de Betsaida fue todo lo contrario. El de Betsaida fue llevado, no sabemos hasta qué punto quería ir o no quería ir. Y bueno, fue trasladado, fue ayudado. Ay, hijo, no puedo. Me van a disculpar, hermano, es que tengo este problema y vale. Ay, hijo, espérate, hijo, espérame ahí, ¿sí? Y bueno, disculpe un momentito, hermano. Bueno, mis estimados, para evitar otra interrupción más, voy a tratar de rápidamente ir concluyendo, ¿no? Pero debemos nosotros, pues, ver o tener conciencia hasta qué punto realmente nosotros estamos muy claros en lo que representa Jesús en la vida de nosotros. Dentro de este mar universal de punto ciego que desconocemos, donde en la mayoría de las cosas tenemos que actuar con fe. Bueno, ¿dónde está, si nuestra fe está puesta realmente en Jesús, en Jesús? Cuando nosotros, y por experiencia, lo debemos saber, pues evidentemente, en algunos momentos que hemos fallado, en algunos momentos donde nuestra fe no está en su máximo nivel, todos pasamos por eso en las diferentes circunstancias. Ver qué resultados ha dado el que nuestra fe la hayamos depositado en otra cosa que no haya sido Jesús, en nuestras propias fuerzas, en nuestras propias circunstancias, en los allegados. ¿Qué resultados ha dado eso en comparación a cuando nosotros realmente hemos confiado plenamente en Jesús para cualquier situación de nuestra vida y hemos visto el milagro, en nosotros? Yo creo en lo particular, Dios sigue obrando milagros en nuestra vida, hermanos. De pronto no es necesariamente lo que estamos pidiendo en el momento. De pronto el milagro no se presenta, no se da a como nosotros lo esperábamos. Pero seguramente Jesús y Dios Padre, ¿verdad? Actúa en la vida de sus hijos como actuaría cualquier padre con sus hijos. Eso lo tenemos que saber, hermano. O sea, no podemos decir que yo lo doy todo por mi hijo, fe de que Dios Padre lo haría todo por mí. No puedo decir que Jesús
ha mentido cuando dice, rueguen al Padre. Si ustedes han sido padres y le han dado pescado a su hijo en vez de una piedra, siendo ustedes malos, Padre que está en los cielos no le dará a ustedes las cosas que ustedes necesitan. Pero todo es una cuestión de fe y todo es una cuestión de visión, de ver el milagro en la vida. Bueno, no quisiera poner algún ejemplo para no alargarme, pero yo veo a Jesús haciendo milagros en mi vida todos los días, hermanos. Pido algo y bueno, no resulta como yo esperaba. Eso no quiere decir que Jesús no actuó y eso no quiere decir que Jesús no hizo el milagro. Lo veo de otra manera el milagro luego, lo percibo en otra forma. Me doy cuenta que lo que yo estaba pidiendo no era lo que me beneficiaba y el milagro fue que Jesús evitó que yo me fuera por ese camino. Y luego puedo ver los resultados más adelante. Entonces, pero todo depende de esa confianza que podamos tener en Jesús, en Jesús. Miren, un ejemplo rapidito ya para terminar. Es que estaba de soltero todavía. Y yo estaba, creo que era en Mérida, y yo iba hacia Caudales. Y en el transcurso de tomar los autobuses, llego paro en Maracaibo, no me acuerdo por qué paré en Maracaibo, y entonces, bueno, perdí el dinero del autobús, y yo, bueno, orándole al Señor, Padre, ¿y ahora qué hago? Y bueno, no sabía qué hacer, pero no sé, estaba como tranquilo por dentro, pues claro, yo venía de algunas actividades de la iglesia, siempre de joven muy involucrado con estas cosas, y bueno, lo único que pensé fue que esa noche yo iba a dormir en el terminal y que al día siguiente iba a amanecer. Pensé en el día siguiente. Yo no sabía qué iba a pasar el otro día, cómo me iba a ir, nada. Simplemente estaba preparándome para dormir en el terminal esa noche. Cuando de pronto, más o menos unas 4 horas, eso fue como a las 8 de la noche, estoy sentado por allí en un banquito, pues, mirando hacia la nada, y de pronto me llega el hermano Fernandito. No sé si ustedes conocen a Fernandito de Maracaibo, y me dice, chico, ¿qué haces tú por aquí? Y yo, bueno, Fernandito, chico, bueno, no, lo que pasa es que yo venía de una reunión de la iglesia allá, en media, por allá, y bueno, perdí el dinero. Oye, ¿cómo va a ser, vale? Tú sabes que tengo yo dando vueltas y vueltas en el terminal, esperando un hermano, y no lo consigo, y no llega ese hermano, chico, no me contesta el teléfono. Broma, vale. Entonces, bueno, vente conmigo para la casa, me dice. Bueno, está bien, vámonos pues para la casa. ¿Y cómo vas a hacer con ese hermano? Bueno, no, vamos a esperar que me llame. Cuando me voy a la casa con él, resulta que el hermano era un invitado a predicar allá en una campaña en Maracaibo, 3 días de campaña. Y el hermano llamó diciendo que lo disculpara, pero no podía llegar. Entonces Fernandito me dijo a mí, ¿no quieres predicar tú estos 3 días de campaña? Bueno, ¿cómo no? Bueno, si Dios lo permite, adelante, hermano. Y esa campaña yo la di en Maracaibo. Entonces, entonces, con un día de desilusión que no sé qué pasó allí, que perdí el dinero del transporte, que tampoco llevaba mucho dinero, pero de casa, 3 días de buena comida. Bueno, Dios me usó en bendición para otros, y me fui a la casa y llegué con más dinero que el que había salido. O sea que a la final, pues Dios actuó de otra manera. No fue la oración que yo hice, pero Dios respondió de una forma mucho mejor. Entonces, hermanos, Dios hace el milagro, Dios siempre va a estar allí para nosotros en las circunstancias más inesperadas, menos
probables, plena certeza que Dios, su Hijo Jesucristo, su Espíritu Santo van a estar allí contigo, acompañándote, aun cuando estemos muy ciegos, aun cuando nos cueste ver, aun cuando veamos borrosa la situación. Tenga la plena seguridad que Jesús te está llevando de la mano, que Jesús te está transportando, que Jesús está haciendo todos los intentos posibles en nuestra falta de fe también para que nuestra fe crezca. Si con un intento no lo logramos, con otro intento, bueno, Jesús sigue y sigue trabajando allí en nuestras vidas. Bueno, Dios les bendiga, hermanos, y les dejo con mi hermano Gadiel antes que venga mi hijo otra vez a interrumpir. Bendiciones para todos, hermanos. Bueno, muchas gracias, Rolando, por tan hermoso estudio. Dios te siga dando pues esa bendición de tener tanta firmeza y tanto verbo para exponer su palabra. Gracias a Dios, pues Él te ha dado por esos dones, y así como a ti, a muchos muchachos que hoy se manifiestan en la iglesia para ayudar a los miembros a recoger la maravillosa palabra de Dios. Muchas gracias, Rolando. Muchas gracias. Bueno, vamos a finalizar pues el servicio con una oración, dando gracias a Dios por esto, porque a través de las mismas escrituras vemos lo que acaba de contar nuestro hermano Rolando, que le ocurrió en Maracaibo. Bueno, esas son las cosas de Dios. Hay un plan. El plan de Dios está perfectamente escrito y de acuerdo a la forma como Él escribe. Y nosotros lo que tenemos que buscar es montarnos en su plan. Muchas veces pedimos sin montarnos en su plan. Por eso es que debemos dejarlo a la voluntad de Él. Todo lo que pedimos en oración, debemos hacerlo así como Él lo enseñó, como nuestro amado Salvador lo enseñó. ¿Y cómo es esto? Bueno, precisamente cuando Él en aquel momento de que tenía que pasar por el trago amargo de la muerte, y de esa manera, bueno, Él manifestó: no se haga tu voluntad, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Bueno, en eso consiste, y eso fue lo que te pasó. Parecemos que es algo malo lo que te pasó, pero Él logró que el dinero se te perdiera. Él lo logró. Dice en Ezequiel que él, a Job, no, él le dice a Job que él hace las cosas buenas, ¿verdad? Pero también crea algunas calamidades con un propósito, y ese propósito lo viviste tú. Imagínate, la gente que salió beneficiada porque tú solventaste la situación que estaba viviendo en ese momento la iglesia en Maracaibo. Bueno, vamos a orar para dar gracias por eso. Por eso tenemos que dar gracias, hermano. Bien, oremos, hermano. Padre Celestial, nuevamente ante tu presencia, a través de la Escritura, a través de tanto anécdotas que tenemos quienes hemos predicado, que hemos tenido esas oportunidades, y tú te manifiestas en nuestra vida, pero también en cada persona, en cada miembro, porque tú llamaste a cada uno de nosotros, Señor, y tú te has manifestado de diversas maneras. Ayúdanos, Señor, a ver esa manifestación, a comprender que es que tú quieres que nosotros andemos por el camino que tú has trazado y no por el que nosotros pensamos que es el bueno. Esto es lo más maravilloso que tenemos, Señor, que es que tú no tan solo nos sirve, como dice tu palabra, tú eres el camino, tú eres la verdad, tú eres la vida en nosotros. Bueno, y tú nos guías. Si nosotros te seguimos a ti, estamos guiados por un hermoso camino que lleva a vida eterna contigo, con el Padre y con el Espíritu Santo, y con toda la armonía de la iglesia.
Te rogamos, Señor, que nos hagas comprender esto, porque muchas veces perdemos el norte. La brújula se nos mueve, no marca, una brújula siempre marca el norte, Señor, pero muchas veces nosotros creemos que ella se mueve y nos desviamos en el camino. Ayúdanos a mantenernos siempre en función de esa aguja que marca la eternidad contigo. Te pedimos tu bendición, Señor, para toda la congregación, para todas aquellas congregaciones que están reunidas en tu nombre en este momento, Señor. Te pedimos bendición. Guíanos en todo momento. En tus manos estamos todos. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo. Y que esta semana que se inicia sea de provecho espiritual para cada uno de los presentes. Te lo pedimos en tu nombre, en el nombre de tu Hijo. Amén. Amén. Bueno, hermano, maravilloso es. Me he convertido en el director que antes lo inició el hermano Rolando, ¿verdad? Pero vamos a darle las gracias a Rolando por este maravilloso estudio que ha dado, por ser el director desde el comienzo, por tener la tertulia al inicio del servicio y por una tertulia que nos podemos quedar para seguir en la tertulia y algo que tengo que volver a preguntar o compartir, digámoslo así, a ver qué opinan los teólogos que tenemos en la iglesia de esos estudios que han hecho acerca de esa otra pregunta que está relacionada precisamente con lo que acabamos de estudiar. Bien, agradecido por cada uno de los presentes que nos permiten mantener la comunión en la iglesia de Cristo en Caudare. Gracias, muchísimas gracias. Que Dios les bendiga.